Entonces, a continuación, el programa nos pide que insertemos un rótulo. Nosotros le vamos a entregar, lo pueden bajar de la plataforma, un rótulo predefinido que incluye el marco de la lámina de 1 metro por 70 para que ustedes lo inserten. Ese rótulo se inserta en una capa que se llama PR borde lámina. Entonces despliego el listado de capas y pongo como capa actual la capa PR borde lámina. Y ahora voy a insertar el rótulo. El rótulo no es otra cosa que un bloque, como los bloques de inodoro, como los bloques de carpintería que ustedes han creado, o como los bloques de mobiliario que ustedes han creado. El rótulo también es un bloque que en este caso se utiliza en las fichas presentación. Entonces yo, para insertar un bloque, voy a utilizar el comando que ya conocemos, el comando insertar. Si me fijo, es un bloque que no debería estar presente en el dibujo, yo lo tengo porque ya había diagramado la lámina en este mismo archivo. Si no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si no lo tengo? Ahí les muestro qué tengo que hacer. Hago un clic en examinar, abro un explorador, busco la carpeta librerías, dentro de librerías la carpeta varios, y dentro de varios fíjense que está el rótulo TD1 de 1000 por 700. Y fíjense que hay otros bloques que voy a necesitar utilizar, como el bloque norte, que tengo que insertar en el rótulo. Entonces selecciono el rótulo, hago un clic en abrir, le digo que voy a indicar en pantalla el punto de inserción, la escala y la rotación no hace falta que las modifique. Perdón, el punto de inserción voy a precisar en pantalla, lo dejo tildado. Hago un clic en aceptar. Esto no les va a aparecer a ustedes. Y aparece el bloque. Ahí está el bloque con el marco y ese rótulo finito a la derecha. Entonces yo me posiciono acá cerca de la esquina inferior izquierda de la lámina y hago un clic. Y fíjense que el bloque no aparece como los otros bloques que veníamos utilizando hasta ahora. Pero si me fijo o en el área de comandos abajo, si tengo activo el ingreso dinámico de datos en pantalla, fíjense que me pide ingrese el número de comisión. ¿Por qué tiene este comportamiento este bloque? Este bloque es un bloque que van a utilizar todos ustedes, pero hay datos que van a cambiar. Uno de los datos que tienen que insertar en el bloque es su nombre y apellido. Entonces todos los bloques no son iguales. Y hay una serie de datos que son comunes que a esta comisión, pero son diferentes a los de otra comisión, como el nombre de la comisión, el nombre del docente o el nombre del autor de la obra y la ubicación de la obra. Entonces, todos esos datos variables, o de alumno a alumno, o de comisión a comisión, son lo que se conoce con el nombre de atributos de un bloque, que es un tema que nosotros no vamos a ver en la materia, pero que lo incluimos en algunos de los bloques. Ya lo hicimos con los bloques de carpintería. ¿Se acuerdan que teníamos que poner P1, P2, P3, B1, B2, B3? Lo hicimos con los bloques de nombre de locales, donde teníamos que poner el nombre. Bueno, en el rótulo, en vez de poner un solo dato, como en estos dos bloques que acabo de mencionar, tengo que poner muchos datos. El primero de ellos es el número de comisión. Nosotros somos la comisión C1. Entonces pongo C1, doy Enter. El programa me pide el siguiente dato. Ingrese nombre del docente. Arquitecto José María Saleme. Enter. Ingrese nombre del alumno, el nombre de ustedes. Yo pongo cualquier cosa. Ingrese nombre del autor de la obra. El autor de esta obra se llama... El autor se llama arquitecto Jorge Hugo Pereira, con I latina. Entonces, nombre del autor, arquitecto Héctor Hugo Pereira. Jorge Hugo Pereira.
Doy Enter y me pide el nombre del autor 2. Hay ejemplos donde han trabajado dos socios en la obra. En ese caso, ingreso el nombre del segundo arquitecto que ha intervenido. En nuestro caso, es solo obra del arquitecto Pereira. Doy Enter sin poner ningún dato. Después me pide que ingrese el nombre del comitente. El comitente se llama Dr. Alul. Entonces pongo Dr. Alul. Doy Enter. La dirección de la obra es Avenida Aconquija, pueden ir a verla si quieren, 2550, Yerbabuena. Enter. 2550. Yerbabuena. Ingresa el año de ejecución, creo que es 1969, efectivamente. 1969. El nombre de la vista 1 va a ser plantas, vista 2 frentes, vista 3 cortes, vista 4 perspectivas, vista 5 no tengo. Ingrese la escala utilizada. Nosotros vamos a utilizar en principio, aunque ustedes tienen la libertad de utilizar otra escala, no pongo escala, pongo directamente 1 en 75. Y fíjense que tengo una escala, dos escalas y tres escalas que puedo utilizar, porque en la misma lámina puedo tener distintas escalas. En este caso está toda la lámina diagramada en 1 en 75, entonces a las otras dos opciones las dejo en blanco. Después me dice ingrese la planilla 1, tengo la posibilidad de ingresar varias planillas. Yo voy a ingresar solamente la planilla de locales. Doy Enter, me pide una segunda y una tercera planilla que no tengo, y cuando termino de ingresar todos los datos, ya se ha insertado el rótulo y acá puedo verificar los datos. Fíjense que hay una serie de información que el programa no me ha pedido. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Arquitectura, Técnicas Digitales, el plantel docente de la cátedra no me lo ha pedido porque es para todos lo mismo. Lo que sí me ha pedido son los datos de la comisión, que es la comisión 1, el nombre del docente, que soy yo, el nombre del alumno, que son ustedes. No me ha pedido cuál es el software utilizado, está incluido en el rótulo, y me ha pedido los datos de la obra, el nombre del autor del proyecto, el nombre del comitente, el nombre y la ubicación de la obra. Y fíjense que acá he cometido un error. He puesto la localidad junto con la dirección. Lo mismo había hecho en el trabajo que les mostraba. ¿Cómo hago para editar esa información si yo he cometido un error? Digo, el alumno no es PPP, sino es otra cosa, y la dirección al Yerbabuena se lo voy a borrar. Yo hago doble clic sobre el bloque, y al hacer doble clic sobre un bloque que tiene atributos, se abre este cuadro de diálogo que se llama Editor de Atributos Mejorado. Entonces busco, por ejemplo, el nombre del alumno, y pongo que el alumno se llama José García. Después paso a buscar la dirección y le borro la localidad a la dirección porque la tengo abajo. Hago un clic en aceptar cuando he realizado todas las modificaciones y ahora me dice que el alumno es José García, que la ubicación de la obra está en la avenida Conquija 2550 y la localidad está abajo. Cualquier cambio que quiera hacer en los datos del rótulo, simplemente hago doble clic sobre el mismo y se abre ese editor de atributos del rótulo y cambian lo que ustedes quieran. Les va a pasar con frecuencia, cada vez que cambien de máquina, que el logo de la universidad no se vea. ¿Por qué? El logo no está dentro del archivo. Es un archivo externo, es lo que se llama una referencia externa. De la misma manera que el logo, nosotros vamos a insertar como referencias externas al dibujo los objetos que hemos generado desde SketchUp. Las distintas vistas de SketchUp las vamos a generar como referencia externa.
Ahora bien, para que ese logo se vea, el programa tiene que saber dónde está ubicado. Y si a ustedes no les aparece el logo, es porque el programa no sabe dónde está ubicado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aparecer al logo? Si yo voy acá a la ficha Insertar, fíjense que hay una opción que me dice referencia, que me permite realizar una serie de operaciones con referencias externas. Si yo hago un clic en la flechita que señala hacia abajo y hacia la derecha, se abre este cuadro de diálogo de referencias externas. Y acá fíjense que el logo UNT a ustedes les debe decir no encontrado. Entonces ustedes seleccionan de las referencias externas incluidas en el dibujo la que no está apareciendo, en el caso de ustedes logo UNT, y acá abajo buscan la opción, les da una serie de características de ese archivo, buscan una opción que dice encontrado en, y donde dice encontrado en, yo lo tengo ubicado, pero si ustedes no lo tienen ubicado, esto va a estar en blanco. Van a hacer un clic en el botón con 3 puntos suspensivos, se abre un explorador en el que ustedes pueden seleccionar la carpeta donde está el logo, y el logo está en la carpeta librerías, varios, logo UNT. Hacen un clic en abrir y el logo les va a aparecer en el rótulo. Es importante que ese logo se lo lleven si quieren verlo en su casa o lo bajen de la plataforma, y cada cambio de máquina no le aparece el logo, tienen que hacer este trabajo para poder verlo antes de imprimirlo. Lo mismo vamos a ver en la clase que viene cuando insertemos las imágenes de SketchUp. Vamos a ver cómo también tenemos que referenciar la ubicación de las imágenes para poder verlas. Una vez que hemos insertado el rótulo, fíjense que acá en la esquina inferior derecha tiene un casillero que está destinado a indicar hacia dónde está el norte. Entonces, en ese casillero nosotros vamos a insertar el bloque norte, que está dentro de la misma carpeta de librerías, en la subcarpeta varios. Selecciono el bloque norte, le digo que voy a precisar el punto de inserción y la rotación en pantalla, porque el norte podría estar dispuesto para cualquier lado. Entonces acá puedo tomar de referencia este punto medio, por ejemplo. No me deja. Bueno, lo pongamos a ojo al norte, y en el caso nuestro el norte está dibujado hacia arriba. Entonces lo roto hacia arriba para que indique hacia dónde tenemos el norte. Si lo hubiéramos dibujado en otra dirección, lo indicamos otra dirección. Aunque en general el norte siempre se dibuja hacia arriba o hacia la derecha como convención general. Una vez que nosotros hemos diagramado la lámina, tenemos que empezar a incluir las distintas vistas de la misma. Y ya tenemos una ventana que me permite incluir algunas vistas ahí. En este caso están todas las vistas del dibujo. Supongamos que yo en esta ventana quiero visualizar solamente la planta baja y en determinada escala. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la ventana y decirle en qué escala quiero que se representen los objetos que están dentro de esa ventana. Y vamos a seleccionar primero solo la planta baja. Entonces selecciono la ventana, y ¿dónde voy a elegir la escala? Donde la elegíamos siempre, en espacio modelo o en la ficha modelo, en el listado de escalas que yo tengo disponibles. Y yo voy a seleccionar la escala 1 en 75. Entonces cuando selecciono la escala 1 en 75, fíjense que se agranda el dibujo y queda fuera de la ventana la planta baja. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para tenerla dentro de la ventana? Puedo tomar estos grips, estos puntos azules se llaman grips, y me permiten ejecutar diferentes comandos de edición. Por ejemplo, el comando estirar. Si yo tomo un grip y desplazo la ventana hacia allá, la estoy estirando.
Entonces la puedo estirar hasta que vea todo el ancho del terreno. Después la estiro hacia arriba hasta que vea el cordón de la vereda. Y la estiro hacia abajo hasta que vea el terreno completo. Y acá dentro de esa ventana está apareciendo parte de la planta alta que no me interesa ver. Entonces la puedo acotar en su ancho y ahí tengo una ventana que contiene la planta baja completa en escala 1:75. Fíjense que los objetos anotativos que nosotros hemos insertado, alcanzan a ver acá los nombres de locales, las cotas, etcétera, etcétera, se visualizan porque están insertados en escala 1:75 y yo le he asignado a esta ventana la escala 1:75. Si yo selecciono esa ventana y le asigno una escala diferente, por ejemplo 1:50, fíjense que desaparecen todos los objetos anotativos. Es frecuente que aparezcan por error o porque le piden alguna información a un compañero, se pasan un bloque de carpintería o lo que fuera, que aparezcan escalas duplicadas que no han creado ustedes, que aparezca una escala 1:75, por ejemplo, y otra escala que se llama 1:75-1, que son exactamente iguales. Yo la que tengo que seleccionar es la escala con la que he insertado todos los objetos anotativos. Si selecciono la otra escala 1:75 no los voy a ver. Entonces volvamos a la escala 1:75 y vuelvo a ver todos los objetos anotativos del plano. Y ahora puedo ubicar esa planta en el lugar de la lámina que yo quiera. Si tomo como referencia esta lámina, fíjense que la planta baja está ubicada acá en la esquina superior izquierda. Entonces yo puedo tomar uno de estos grips, hacer clic derecho y decir que lo voy a desplazar a la ventana y la ubico por acá. Y ahí tengo la planta baja. Ahora fíjense lo que ocurre. Fíjense hasta dónde llega más o menos la planta baja nuestra. Les voy a enseñar un truquito que van a tener que hacer probablemente. El terreno llega más o menos hasta acá, hasta donde dice documentación. Y en la lámina que yo he configurado, el terreno llega hasta acá, hasta donde dice software utilizado. Bastante más corto es el terreno en esta lámina. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el terreno está cortado. Fíjense que acá hay una separación. En realidad el terreno está representado en dos ventanas gráficas. ¿Por qué? Porque el terreno entero no me entraba en la lámina, no me dejaba lugar para la planta alta. Y el espacio vacío que tiene el terreno no tiene sentido que yo lo represente, todo este espacio vacío. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo para cortar un terreno, lo que puedo hacer es copiar esta ventana. Entonces ejecuto el comando copiar y la duplico a esta ventana. Ahí tengo dos ventanas que representan la planta baja en escala 1:75. A esta ventana le digo que la voy a representar hasta acá. Le corto la parte final del terreno. Voy a copiar una tercera para que tengamos de referencia. Y a esta ventana que tengo acá, le digo que voy a representar el final del terreno. Entonces ahora desplazo esta última hasta que esté en correspondencia con esta, y si quiero que quede un espacio entre los dos, la puedo desplazar un poquito hacia abajo para que queden separadas y se note que hay un corte en el terreno. Fíjense que ahí la línea de cota está cortada. He tenido la precaución de ubicar el texto de la cota de forma tal de que se pueda leer cuál es la distancia que hay desde el borde de la pileta hasta el final del terreno, y sin embargo he ahorrado un buen sector de lámina
para aprovecharlo para ubicar otras vistas. Como verán, a todas estas ventanas gráficas se le puede aplicar cualquier comando de edición de los que utilizábamos en Espacio Modelo. La hemos estirado a la ventana, la hemos borrado, la he copiado y puedo hacer cualquiera de las operaciones de edición que hacemos habitualmente. Pero ahora, bueno, esa ventana gráfica que se creó automáticamente cuando nosotros nos posicionamos en la ficha presentación no es suficiente, porque nosotros necesitamos, si vamos a la lámina de referencia, 2 ventanas gráficas para la planta baja, porque acabamos de ver que hemos cortado el terreno. Una ventana gráfica para la planta alta. Y en el caso mío, que tengo dibujado los 4 frentes y 2 cortes, necesito 6 ventanas gráficas más para representar cada una de las vistas del plano. Entonces, ¿cómo se hace para crear nuevas ventanas gráficas? Bueno, para crear nuevas ventanas gráficas, yo me voy a posicionar en la capa donde van ubicadas todas las ventanas gráficas. Dicho sea de paso, fíjense que la capa PR Marco Viewport es una capa no imprimible. Fíjense que acá tiene tachada la impresora. Eso significa que no se van a imprimir los marcos de cada ventana, o sea que los puedo superponer como quiera y eso no va a afectar la presentación final.